Mi esposa dijo, quiero que nuestro hijo se parezca a tu amigo, así que me acostaré con él, espero lo entiendas. Le di una sorpresa destructiva. Agatha siempre quiso hijos, siempre decía que era su sueño. No lo mencionaba como una idea lejana o como algo que algún día ocurriría, sino como una meta concreta, casi urgente. Desde que la conocí, ese tema aparecía en nuestras conversaciones con una frecuencia que, al principio, me parecía tierna. Yo lo interpretaba como una señal de que era una persona familiar, alguien que sabía lo que quería en la vida. Nos conocimos cuando ambos teníamos 28 años. La relación avanzó rápido, más de lo que yo estaba acostumbrado. A los 6 meses ya hablábamos de vivir juntos, al año estábamos buscando opciones, y antes de cumplir los 2 años de noviazgo, Agatha empezó a insistir con la boda. No fue una presión agresiva ni evidente, era más bien constante, como una gota que cae una y otra vez hasta que deja marca. No tiene sentido esperar tanto, decía. Ya nos conocemos, sabemos lo que queremos. Yo no estaba completamente convencido, pero tampoco tenía razones claras para negarme. No había grandes problemas entre nosotros. Discutíamos, sí, como cualquier pareja, pero nada que pareciera fuera de lo normal. Además, había algo en su forma de hablar que hacía que todo sonara lógico, incluso inevitable. Como si casarnos no fuera una decisión, sino el siguiente paso natural. Así que acepté. Nos casamos cuando ambos teníamos 30 años. Fue una ceremonia sencilla, con familiares cercanos y algunos amigos. Entre ellos estaba John, uno de mis amigos más antiguos. Lo conocía desde la universidad. Era una de esas personas que encajan fácilmente en cualquier ambiente, seguro de sí mismo, sociable, con una presencia que llamaba la atención sin esfuerzo. Tenía cabello rubio y ojos azules, rasgos que siempre habían sido motivo de comentarios, sobre todo porque no eran comunes en nuestro entorno. Recuerdo que Agatha lo notó desde la primera vez que se lo presenté, mucho antes de la boda. No de una manera evidente, pero sí lo suficiente como para que yo me diera cuenta. En ese momento no le di importancia. Era normal notar a alguien así. Después de casarnos, el tema de los hijos se volvió más frecuente. Ya no era una idea, sino un plan. Quiero empezar pronto, me decía. No quiero esperar años. Yo, en cambio, tenía dudas. No porque no quisiera hijos, sino porque sentía que aún no era el momento. Quería estabilidad económica, más tiempo para adaptarnos como pareja casada, entender mejor nuestra dinámica. Pero cada vez que intentaba explicar eso, Agatha lo interpretaba como una negativa definitiva. Siempre hay algo, respondía. Siempre habrá una razón para esperar. Hubo semanas en las que parecía convencida, en las que decía que tal vez yo tenía razón, que podíamos darnos un poco más de tiempo. Pero ese estado nunca duraba mucho. Volvía al tema con la misma intensidad. Lo extraño era que, a medida que pasaba el tiempo, su postura empezó a cambiar de forma inconsistente. Un día hablaba de tener hijos como una prioridad absoluta y al siguiente decía que no estaba segura, que tal vez no era lo mejor en ese momento. He estado pensando, me dijo una noche. Quizá deberíamos replantearlo. Esa palabra, replantearlo, se quedó conmigo. No era la primera vez que la usaba, pero esta vez sonó diferente. Más fría, más calculada. ¿Replantear qué exactamente? Pregunté. Todo, respondió. Si queremos lo mismo, si estamos listos, esas cosas. No insistí en ese momento. Pensé que era una duda pasajera, algo normal. Pero a partir de ahí, comenzaron a aparecer comentarios que no encajaban del todo. Un día, mientras veíamos una serie, apareció un personaje con rasgos europeos muy marcados, piel clara, ojos azules, cabello rubio. Agatha lo señaló casi de inmediato. Me gustaría que nuestro hijo fuera así, dijo. Lo dijo de manera casual, como si estuviera hablando del clima. Eso no depende de nosotros, respondí. Es genética. Ella sonrió, pero no era una sonrisa natural. Bueno, a veces pasan cosas inesperadas. No le di mucha importancia en ese momento.
Pensé que era un comentario superficial, algo sin mayor trasfondo. Pero no fue el único. Con el tiempo, empezó a repetir ideas similares. Hablaba de características físicas específicas, piel clara, ojos azules, ciertos rasgos faciales. Siempre lo mencionaba como una preferencia, nunca como una exigencia, pero la insistencia era constante. Sería bueno para él, decía. Tendría más oportunidades. Esa frase fue la que realmente me hizo detenerme. ¿Más oportunidades por cómo se vea? Pregunté. No finjas que eso no importa, respondió. Sabes perfectamente cómo funciona el mundo. No supe qué decir en ese momento. No porque estuviera de acuerdo, sino porque me sorprendió la frialdad con la que lo dijo. No era una opinión improvisada, era algo que claramente había pensado antes. A partir de ahí, empecé a notar más cosas. Pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que observaba a ciertas personas, los comentarios que hacía en situaciones específicas, las comparaciones implícitas. Y, poco a poco, el nombre de John empezó a aparecer con más frecuencia en nuestras conversaciones. ¿Has hablado con John últimamente? Preguntaba de la nada. Sí, hace unos días, respondía. ¿Por qué? Solo curiosidad. No parecía algo importante, pero ocurría lo suficiente como para llamar mi atención. A veces mencionaba cosas sobre él sin que vinieran al caso. Comentarios sobre su trabajo, su apariencia, su forma de ser. Siempre ha sido muy seguro de sí mismo, decía. Sí, supongo. Y tiene buena genética. Esa última frase me dejó en silencio. No supe cómo responder sin que sonara como una acusación. En ese punto, todavía no tenía una idea clara de lo que estaba pasando. Solo tenía una sensación incómoda, como si hubiera algo fuera de lugar, pero no pudiera identificarlo con precisión. Intenté racionalizarlo. Pensé que tal vez estaba sobreinterpretando sus palabras, buscando patrones donde no los había. Después de todo, era mi esposa. Confiaba en ella. Pero esa confianza empezó a debilitarse el día que todo se volvió explícito. Fue una tarde cualquiera. Yo estaba en la sala revisando unos documentos del trabajo cuando la escuché moverse en la habitación. No le di importancia al principio, pero después de unos minutos noté algo extraño, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, pasos más rápidos de lo normal, como si estuviera apurada. Fui a la habitación y la encontré frente al espejo, arreglándose. Estaba más arreglada de lo habitual para un día sin planes aparentes. ¿Vas a salir? Pregunté. No respondió de inmediato. Se quedó mirando su reflejo por unos segundos, como si estuviera ensayando algo en su mente. Luego, bajó la mirada y, sin voltear completamente hacia mí, dijo. Sí. ¿A dónde? Entonces ocurrió algo que no esperaba. Su expresión cambió de forma abrupta. Sus ojos se humedecieron, o al menos eso parecía, pero no había lágrimas reales. Era una imitación de llanto, una representación. Necesito decirte algo, dijo. Su voz temblaba, pero había algo artificial en el tono. Sentí una presión en el pecho. No sabía por qué, pero en ese momento supe que lo que iba a decir no sería algo simple. ¿Qué pasa? Pregunté. Se giró lentamente hacia mí, manteniendo esa expresión de aparente angustia. He tomado una decisión difícil, continuó. Y no puedo seguir ocultándolo. No dije nada. Solo esperé. He estado pensando mucho en lo de tener un hijo, en lo que sería mejor para nosotros, para la familia. Su forma de hablar era extrañamente estructurada, como si estuviera leyendo un guión. Agatha, ve al punto, le dije. Entonces respiró hondo y lo dijo. Quiero que nuestro hijo se parezca a tu amigo John, así que me acostaré con él. Espero que lo entiendas. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo confusión inmediata, ni enojo instantáneo. Solo una especie de vacío, como si mi mente necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Ella dio un paso hacia mí,
manteniendo esa expresión que intentaba parecer vulnerable. Sé que es difícil, dijo. Para mí también lo es. Pero lo hago por el bien de nuestra familia. La forma en que utilizó esa frase me resultó absurda. ¿Por el bien de la familia? Repetí. Sí. Quiero que nuestro hijo tenga las mejores oportunidades posibles. Y tú sabes que John tiene características que nosotros no podemos darle. La claridad con la que lo explicó eliminó cualquier duda, no era una idea impulsiva, ni una broma de mal gusto. Era algo que había pensado, analizado, y decidido. ¿Y él? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Está de acuerdo, respondió. Hablamos hace unos días. Esa fue la parte que terminó de romper cualquier intento de racionalizar la situación. No solo era una decisión unilateral. Era algo que había planeado con otra persona, alguien que yo consideraba un amigo. La miré, intentando encontrar alguna señal de duda, de arrepentimiento, de humanidad en lo que acababa de decir. Pero no la había. Solo había convicción. Va a ser difícil para mí, añadió, pero estoy dispuesta a hacerlo. Esa frase fue lo que finalmente activó algo en mí. No por lo que significaba, sino por lo que revelaba, en su mente, ella era la que estaba haciendo un sacrificio. Y en ese momento entendí que no estábamos teniendo la misma conversación. Respiré hondo, bajé la mirada unos segundos y luego asentí lentamente. Está bien, dije. Agatha parpadeó, como si no esperara una respuesta tan rápida. Luego, su expresión cambió. La tensión en su rostro desapareció y fue reemplazada por algo que parecía alivio, incluso satisfacción. ¿En serio? Preguntó. Sí, respondí, manteniendo el tono lo más neutro posible. Si eso es lo que crees que es mejor. No terminé la frase. No hacía falta. Ella dio un paso hacia mí y me abrazó con fuerza. Sabía que lo entenderías, dijo. Por eso te amo. No respondí al abrazo. Me quedé quieto, con los brazos a los lados, sintiendo una mezcla de incredulidad y algo más frío, más calculado. Esto es lo mejor para nosotros, continuó. Para nuestro futuro. Asentí ligeramente, aunque ya no estaba escuchando realmente. Mi mente estaba en otra parte, procesando lo que acababa de pasar y, sobre todo, lo que iba a hacer después. Se separó de mí y me miró con una sonrisa que intentaba ser reconfortante. Mañana, dijo. Cuando vuelva, quiero compensarte. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Compensarme? Sí, respondió, acercándose un poco más. Te voy a dar el mejor sexo de tu vida. Para que te sientas mejor con todo esto. La forma en que lo dijo fue lo suficientemente clara sin necesidad de detalles. No había cariño en esa oferta, solo una especie de transacción emocional. ¿Dónde va a pasar eso con John? Pregunté. En un motel, respondió sin dudar. No puede ser en la casa de John. ¿Por qué? Porque está casado, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Ese detalle terminó de cerrar el cuadro completo. No solo estaba dispuesta a hacer lo que había planteado, sino que además estaba completamente consciente de la situación de él, y no le importaba. Asentí una vez más. Entiendo. Ella sonrió, satisfecha. Gracias por comprender, dijo. No respondí. Unos minutos después, terminó de arreglarse, tomó sus cosas y salió de la casa como si nada fuera fuera de lo normal. Como si no acabara de destruir por completo cualquier concepto de matrimonio que yo tenía. Esperé a que la puerta se cerrara. Y en cuanto escuché el sonido del seguro, saqué mi teléfono. No dudé ni un segundo en a quién llamar. Roberto. Contestó al tercer tono. ¿Qué pasó? Necesito que vengas, le dije. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Todo bien? No, respondí. Para nada. Eso fue suficiente. Voy para allá, dijo. No te muevas. Colgó. Aproximadamente 20 minutos después, escuché su camioneta detenerse afuera.
Roberto siempre fue directo, incluso en la forma de llegar a los lugares. Bajó, cerró la puerta con fuerza y tocó una sola vez antes de entrar. ¿Qué pasó?, preguntó apenas cruzó la puerta. No perdí tiempo. Le conté todo. Desde la conversación, hasta la forma en que Agatha lo había planteado, incluyendo el hecho de que John ya estaba involucrado. A medida que hablaba, la expresión de Roberto cambiaba. Primero incredulidad, luego molestia, y finalmente algo mucho más directo. Dios, dijo, pasando una mano por su cara. Con todo respeto, ¿de qué veterinaria sacaste a esa perra? No respondí. Esto suena, hizo una pausa. Esto suena surrealista. Como si alguien lo hubiera inventado. Negó con la cabeza. Esa tipa ha visto demasiado Nope. Se quedó en silencio un segundo, apretando la mandíbula. Ese maldito, continuó. ¿Cómo se atreve? Es nuestro amigo. Era, lo corregí. Roberto me miró. Sí. Era. Me recargué en la mesa, sintiendo el cansancio caer de golpe. La voy a dejar, dije. No hubo duda en mi voz. Roberto soltó una risa breve, sin humor. Claro que la vas a dejar, respondió. Eso ni se pregunta. La cosa es, ¿cómo? No respondí de inmediato. Pensaba empacar mis cosas, e irme, dije finalmente. No terminé la frase porque Roberto me interrumpió de inmediato. ¿Qué dijiste? Lo miré. ¿Qué me voy a ir? No, respondió. Eso no va a pasar. Su tono cambió. Ya no era solo molestia, era decisión. Tú pagas esta casa, continuó. Me estás diciendo que ella se va a ir con tu amigo, va a hacer lo que le da la gana, y encima se va a quedar con la casa que tú pagas. No respondí. No, repitió. Eso no va a pasar. Ni de broma. Se quedó en silencio unos segundos, pensando. Luego, levantó la mirada. ¿Sabes qué?, dijo. Vamos a hacer algo mejor. No pregunté. Solo lo miré. Voy por la camioneta, añadió. ¿Para qué? Confía en mí. Salió de la casa sin esperar respuesta. Un par de minutos después, escuché el motor de su pick-up encenderse. La acercó lo más posible a la entrada. Entró de nuevo y aplaudió una vez, como si estuviera iniciando una tarea. Vamos a trabajar. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Arreglando esto, respondió. Sin esperar más, caminó directo a la habitación y abrió el closet. Todo lo que sea de ella, dijo. Va para afuera. Me quedé quieto unos segundos, procesando la idea. ¿En serio? En serio, respondió. Si ella ya tomó su decisión, nosotros tomamos la nuestra. No había duda en su voz. Y en ese momento entendí que tenía razón. Así que lo ayudé. Empezamos a sacar todo, ropa, zapatos, accesorios, cajas con cosas personales. Roberto no tenía ningún tipo de delicadeza. Metía todo en bolsas negras, cerrándolas con fuerza. Que su nuevo plan familiar incluya hacerse cargo de esto, murmuró. En menos de una hora, prácticamente todo lo que era de Agatha estaba fuera de la casa. Subimos las bolsas a la camioneta una por una. Cuando terminamos, Roberto se apoyó en la puerta trasera de la pick-up. Falta una parte, dijo. ¿Cuál? Me miró directamente. El otro imbécil. No hizo falta explicar más. Nos subimos a la camioneta y condujimos hasta la casa de John. El trayecto fue en silencio. Cuando llegamos, la casa estaba iluminada. Había un auto en la entrada. Está, dijo Roberto. Bajamos. Roberto caminó directo a la puerta y tocó con fuerza. Unos segundos después, alguien abrió. No era John. Era su esposa. Nos miró confundida. Sí. Roberto no dudó. Necesitamos hablar contigo, dijo. Ella frunció el ceño, pero abrió un poco más la puerta.
¿Sobre qué? Roberto me miró un segundo, como dándome la oportunidad de hablar. Pero no lo hice. Así que lo hizo él. Sin rodeos. Le contó todo. Cada detalle. La expresión de ella cambió lentamente. De confusión, a incredulidad, y luego a algo más difícil de describir. No, murmuró. Eso no tiene sentido. Ojalá no lo tuviera, respondió Roberto. El silencio que siguió fue pesado. Ella bajó la mirada, claramente afectada. ¿Estás seguro? Preguntó finalmente. Asentí. Completamente. No hubo más preguntas. Solo una decisión. Entonces, dijo, respirando hondo. Yo también voy a hacer algo. Nos miró a ambos. Entren. Entramos. Y en cuestión de minutos, estábamos haciendo exactamente lo mismo que en mi casa. Sacando todo lo que era de John. Ropa, objetos personales, todo. Roberto trabajaba con la misma energía que antes. Que se hagan cargo entre ellos, dijo mientras cargaba otra bolsa. La esposa de John no lloraba abiertamente, pero su silencio decía más que cualquier otra cosa. Y así, en menos de una hora, la camioneta estaba llena otra vez. Pero esta vez, no solo con las cosas de Agatha, sino también con las de John. Roberto cerró la puerta de la camioneta de un golpe seco y se quedó unos segundos mirando todo lo que habíamos cargado. Luego sonrió, pero no era una sonrisa normal, era esa clase de sonrisa que aparece cuando alguien ya tomó una decisión y no piensa retroceder. Ya sé a dónde llevar todo esto, dijo. Lo miré. ¿A dónde? Se giró hacia mí, con una tranquilidad que contrastaba con todo lo que acababa de pasar. Al basurero. No respondió de inmediato. Solo asentí lentamente. En ese punto, ya no estaba pensando en recuperar nada ni en discutir más. Todo había cruzado una línea que no tenía regreso. Saqué mi teléfono. Primero llamé a Agatha. Sonó. Una vez. 2 veces. 3. No respondió. Colgué. Luego marqué a John. Misma historia. No respondió. Solté una risa breve, sin humor. Qué conveniente, murmuré. La esposa de John, que estaba de pie junto a la camioneta, marcó a John. Esta vez, sí contesto. Activó el altavoz. Hola, amor, se escuchó la voz de John. Estoy algo ocupado, recuerda que saldré hasta mañana del trabajo. Tomé el turno nocturno para nuestras vacaciones, amor. Hubo un segundo de silencio. Y entonces ella habló. Vete a la mierda. El cambio en el tono fue inmediato. No había duda, no había temblor. Era directo, seco. Sé perfectamente que estás cogiendo con Agatha, continuó. Vamos a tirar todas tus cosas, ropa, computadora y todo al basurero. Del otro lado de la línea hubo silencio. Un silencio pesado. Y antes de que John pudiera responder, Roberto se acercó al teléfono y habló con una sonrisa torcida. De hecho, dijo. Lo vamos a tirar a la trituradora de basura. La reacción no tardó. ¿Con quién estás? Preguntó John, alterado. ¿Me estás engañando con otro? La esposa soltó una risa corta, incrédula. Eres un sinvergüenza, respondió. Tienes 30 minutos para que tú y Agatha lleguen al basurero, o todo esto se va a hacer mierda. Incluyendo tu laptop del trabajo. Esa palabra cambió todo. No, 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 dijo John rápidamente. Amor, recapacita. No sé de qué me hablas. Esa laptop es básicamente lo que me da de comer. Tengo cosas importantes ahí. Perfecto, respondió ella. Entonces corre. Hizo una pausa. Que empiece el juego. Y colgó. El silencio que quedó fue distinto. Más tenso, pero también más claro. Roberto soltó una carcajada. Me agradas, le dijo. Tienes una mente bastante cabrona.
Esa última frase, muy estilo Hicksab. Ella no respondió. Solo cruzó los brazos, mirando la camioneta. Vamos, dijo finalmente. Nos subimos los tres. El trayecto al basurero fue corto, unos 15 minutos. Nadie habló demasiado. No hacía falta. Todo ya estaba decidido. Cuando llegamos, el lugar estaba prácticamente vacío. Solo se escuchaba el ruido lejano de maquinaria y el viento moviendo residuos ligeros. Roberto estacionó la camioneta cerca de una zona donde había una trituradora industrial. Era una de esas máquinas grandes, metálicas, que no dejan nada intacto. Aquí, dijo. Bajamos. El aire tenía ese olor característico a desecho, a humedad, a abandono. Pero en ese momento, eso era lo menos importante. Roberto abrió la parte trasera de la camioneta. Hay que bajar lo importante primero, dijo. Y eso hicimos. Entre los tres, empezamos a separar las cosas más valiosas, laptops, documentos, objetos personales que claramente tenían peso económico o sentimental. No para salvarlos, sino para asegurarnos de que fueran lo primero en desaparecer. Roberto tomó una de las laptops. ¿Esta de quién es? De Agatha, respondí. Perfecto. La colocó cerca del borde de la trituradora. La de John la puso al lado. Estas van primero, añadió. Pasaron unos minutos más. Y entonces, vimos luces a lo lejos. Un auto acercándose a toda velocidad. Ya llegaron, dijo Roberto. El coche se detuvo de golpe. Las puertas se abrieron. Agatha y John bajaron casi al mismo tiempo. Ambos se veían alterados. No solo por la situación, sino porque claramente no esperaban encontrarnos ahí, juntos. Agatha me miró primero. ¿Qué está pasando?, preguntó, con una mezcla de enojo y nerviosismo. No respondí. John, en cambio, fue directo hacia su esposa. ¿Qué es todo esto?, dijo. ¿Qué te pasa? Ella no se movió. 30 minutos, respondió. Llegaron a tiempo. John miró alrededor, notando la camioneta, las bolsas, las cosas acomodadas cerca de la trituradora. Su expresión cambió. No vas a hacer esto, dijo. Roberto dio un paso adelante. Observa, respondió. Agatha se acercó a mí. Apolo, dijo, bajando la voz. Esto no es necesario. Podemos hablarlo. La miré. Ya hablaste suficiente, respondí. No levanté la voz. No hacía falta. John, por su parte, intentó cambiar el enfoque. Se acercó a su esposa. Mira, dijo. Lo que sea que creas que está pasando, podemos arreglarlo. Y entonces hizo algo que, en otro contexto, podría haber funcionado. La abrazó. Ella dudó un segundo. Y luego le devolvió el abrazo. Hubo un silencio. Un momento suspendido. John cerró los ojos, como si eso fuera suficiente para borrar lo que había hecho. Te juro que no te vas a arrepentir de darme esta oportunidad, dijo. Se separaron. Y en ese instante, ella lo miró directamente a los ojos. Sin emoción. Sin duda. Destrúyelas. Fue una orden. Clara. Directa. Definitiva. Roberto sonrió. Con gusto. Sin perder tiempo, empujó la primera laptop hacia la trituradora. El sonido fue inmediato. Un crujido seco, metálico. Luego otro. Y otro más. Las piezas desaparecieron en segundos. John dio un paso adelante. No. Gritó. Pero ya era tarde. Roberto tomó la siguiente. Esta también, dijo. La lanzó. Más ruido. Más destrucción. Agatha intentó acercarse. Espera. Dijo. Pero yo me interpuse. No. Ella me miró, incrédula. Apolo. Se acabó. No hubo más discusión.
Una por una, las cosas empezaron a desaparecer. Ropa, dispositivos, objetos personales. Todo. La trituradora no distinguía valor, historia ni intención. Solo destruía. Ion gritaba. Agatha suplicaba. Pero nadie se detuvo. Roberto incluso se reía en algunos momentos. No por crueldad gratuita, sino por la ironía de toda la situación. «Qué buen plan familiar», murmuró. En menos de 20 minutos, prácticamente todo había desaparecido. No quedó nada relevante. Solo silencio. Y restos irreconocibles. Agatha se dejó caer de rodillas. Ion se quedó de pie, inmóvil, mirando la máquina. Su esposa simplemente observaba. Sin lágrimas. Sin arrepentimiento. Solo decisión. Yo respiré hondo. Y en ese momento, lo entendí completamente. No había vuelta atrás. No había reconstrucción posible. Voy a iniciar el divorcio, dije. No miré a Agatha. No era necesario. Yo también, dijo la esposa de Ion. Y así, en ese lugar, rodeados de basura y restos de lo que alguna vez fueron nuestras vidas, todo terminó. Sin gritos finales. Sin reconciliaciones. Solo decisiones. Y consecuencias.